Nehemías capítulo 9, libro de Nehemías capítulo 9, versículo 31, para la gloria del Señor Jesús. Nehemías capítulo 9, versículo 31, es nuestra base bíblica en este momento. Es una reflexión, es parte de lo que vamos a hacer, pero hermanos, que sea de bendición, de edificación para su vida, pues en estos momentos que necesita pues escuchar palabra del Señor. Nehemías capítulo 9, versículo 31, para la gloria del Señor Jesús, dice: Empero por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los dejaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Amén. Para la gloria del Señor Jesucristo. Ocupen su lugar unos momentos, unos instantes. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su palabra que dice: Empero por tus muchas misericordias no los consumiste, no los dejaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. No es de asombrarse, hermanos, no es de asombrarse de cómo los nombres de cada uno de los que nos hablan o narran la palabra del Señor establecían en ellos el carácter. Podemos darle la gloria del Señor porque cada parte de la Escritura nos da una enseñanza, y Nehemías no es la excepción. Nehemías, que significa Jehová ha consolado, nos declara una breve reseña de la misma vida de Israel. Pero fíjense, a pesar de que estaban en un cautiverio, Nehemías, en el libro de Nehemías, ahora vamos a ver la parte del libro de Nehemías, pues nos hace una enseñanza de lo que era el cautiverio, de la restauración de la ciudad de Jerusalén, y de lo que a través de la vida de Israel recordaron, porque hubo un momento en que recordaban la vida que pasó el pueblo de Israel durante ese tiempo. Vuelvo a mencionar, el pueblo de Dios estaba en cautividad, en que la vida de ellos ha cambiado desde que se llegaron a Babilonia hasta el reinado de Artajerjes, que en ese momento era el rey. Podían de una forma vivir bien, pero aún con el sueño de regresar a Jerusalén. Dios puso los medios. Él es sabio, ya que dejó en Judá hombres que soportaron las inclemencias. Fíjense, llegando el tiempo tuvieron que ir a Babilonia para pedir ayuda, llegando con Nehemías, declarando la necesidad que estaban pasando y la situación de Jerusalén. Si vemos Nehemías capítulo 1, en el versículo 3 dice: Y dijéronme el residuo, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Asombrosamente, en Jerusalén quedaron algunos judíos. Quedaron algunos judíos en Jerusalén, y ¿cómo vivieron? ¿Qué inclemencias pasaron? ¿De qué manera estaban viviendo esos pocos que quedaron en Jerusalén después de que fueron sacados en cautividad? Esos pocos que quedaron, ¿de qué manera estaban viviendo? Vamos a analizar un poco este versículo. El residuo. Dios es fiel a sus promesas. El promedio que regresaban, Dios prometió que regresaría, que su pueblo regresaría a Jerusalén. Sus promesas son fieles y verdaderas. No importa la adversidad, cuál difícil sea la situación, siempre habrá hombres y mujeres que estén dispuestos, orando y rogando, pidiendo misericordia. Hombres y mujeres fieles a Dios, que a pesar que se les diga, los que quedaron, los pocos,
Los que salvaron sus vidas en esta adversidad, tal parece que a pesar de su fidelidad y su amor por la ciudad y a Dios, estén padeciendo, pero Dios nunca los deja. Hoy podemos ver la situación en nuestro país y del mundo, pero aún así hay un pueblo que quizás no se da cuenta del peligro y está obsesionado con otras cosas, que en vez de ver a nuestro alrededor. Sin embargo, hay hombres y mujeres que piden por el pueblo. Aún hay hombres y mujeres que están rogando al Padre Celestial que envíe misericordia, que haya paz, que haya seguridad, que haya salud. Pero aún hay más. Los muros están derribados, las puertas quemadas. Gracias a Dios que los muros están en pie, sí, pero corren peligro. Las puertas están todavía en su lugar, pero están cerradas. El pueblo de Dios, antes del cautiverio, se les habló una y otra vez. Jeremías fue el vaso que hablaba una y otra vez, que si hacían lo correcto, si hacían lo que Dios quería, iban a vivir en paz. Pero no hacían caso, no hacían lo correcto. Y el pueblo, desde que salió de Egipto, fue un pueblo renuente. Y no solo se quejaban. ¿Qué nos pasa a nosotros? Quizás desde que Cristo nos llamó, nuestro primer amor, éramos muy gozosos, pero pasó el tiempo y quizás ya empezamos a quejarnos. Nos empezamos a quejar de las cosas, nos empezamos a quejar de algunas situaciones que vivimos, el por qué vivimos así, por qué vivimos asá, por qué me pasa esto a mí, y nos quejamos. Pero hermanos, la palabra de Dios siempre ha estado. Siempre los hombres de Dios nos han hablado del Evangelio, nos han hablado de las nuevas, nos han hablado de cómo animarnos, de cómo enfrentar la situación, pero hacemos oídos sordos. Como decía la reflexión que envié, valoremos lo que tenemos aún. Lo que tenemos aún, valoremos. Quizás muchos no pueden hacer su oración en sus hogares, no pueden hacer oración en donde están. No lo sabemos cuáles son sus circunstancias, sus momentos por los cuales están pasando. Usted y yo quizás lo podemos hacer. Gracias a Dios porque tenemos todavía la libertad. El día de ayer conocí la historia de la iglesia de California, que una de nuestras hermanas, porque es parte de nuestra familia, a pesar de que viven en otro país, en otro estado quizás, pero son nuestros hermanos. Y una de nuestras hermanas se fue con el Señor. Y fíjense que el lugar donde pudieron velarla, pues solamente fue su familia, no pudieron entrar nadie más, debido a las restricciones que hay. Y el momento en que fueron a sepultar a nuestra hermana, quizás usted vio esa historia, a nuestra hermana solamente fue su esposo y el Señor de Dios. Solamente se les permitió a 2 personas entrar a sepultar a nuestra hermana. Y con las restricciones, alejados. Ellos no podían acercarse más cerca de los que estaban ahí laborando, los trabajadores, simplemente estaban alejados. ¿En qué momento estamos pasando? Gracias a Dios que usted tiene a su familia, gracias a Dios porque usted tiene a su familia en su hogar, quizás hermanos con carencias, pero bien, sin enfermedad, gracias a Dios porque no hay enfermedad en el hogar, gracias a Dios, pero quizás muchos están pasando una situación difícil, pero hay hombres decididos a orar. Valoremos lo que tenemos aún. Volviendo al tema, Nehemías dice el versículo 4, ¿qué es lo que hizo? El versículo 4 del capítulo 1 dice, y fue que como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, y enlutóme por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Podemos hacer lo mismo nosotros? ¿Hay empatía? ¿Si hay preocupación por lo que está sucediendo, por lo que está pasando? No solo en el mundo, sino en nuestra misma iglesia, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas viudas, hermanos viudos, ancianos, enfermos, que están con la necesidad de orar y que oren por ellos. Quizás no estén viendo, o quizás nos estén viendo. Y qué bueno que lo estén haciendo. Esperemos en Dios que usemos estas herramientas
para que se usen y se tengan a la mano para que la iglesia esté informada y alimentada por la palabra de Dios. Hacer otras actividades quizás a través de estos medios, sí, sería bueno, pero necesitamos que la iglesia esté empática y tenga la necesidad de orar, la necesidad de escuchar. No podemos hacer más si la iglesia no requiere, no lo quiere, no lo pide o dice no me interesa. Hacer otras actividades a través de estos medios, pero bueno, al final se les va a dar una liga de la página de la iglesia que ya está terminada, ya nada, simplemente es enviárselas para que ustedes la tengan y puedan ver allí algunas actividades que se van a ir haciendo e informarse. Pero hermanos, lo importante es la oración, lo importante es orar. ¿Qué siente usted al ver los acontecimientos? Volviendo, ¿qué siente usted al ver los acontecimientos que estamos viviendo? ¿Qué desea hacer usted o qué deseamos hacer nosotros para motivar a la iglesia, para motivar a los nuestros? ¿Cuál es nuestro estado de ánimo? Quizás lo que hacemos muchos cuando estamos enfermos, lo primero que hacemos, está enfermo, lo primero que hacemos es correr al médico. Correr al médico y pedimos auxilio al médico. ¿Qué podemos hacer? Quizás algo que se nos olvida el hacer es la oración. Lo primero es la oración. Lo primero es pedirle al Señor que el Señor sea el que escuche, el que sane, el que envíe bendición. Hoy no, si usted quiere irse al médico no lo van a atender porque tiene gripe o que quizás puedan ver, pero si usted tiene una cita, pues le van a decir, ¿sabe qué? Hoy hay prioridades. Es difícil, es difícil. Si usted quizás no ha platicado con algunos hermanos, hermanas que están involucrados como enfermeros, como especialistas o doctores o personas que están involucradas en los hospitales, ellos pueden explicarle, decir, ¿sabe qué? La situación está difícil. Pero como no estamos involucrados en ellos, quizás no sabemos y no conozcamos muchas de esas cosas. Estamos solamente a lo que dicen las redes sociales o a lo que dicen los noticiarios, pero simplemente hasta allí. Pero en realidad la situación, hermanos, la que está viviendo nuestro país es difícil. Pero nosotros no estamos solos. Tenemos a un Dios. Tenemos a un Dios. Y Nehemías podía haber tomado a su gente y a su ejército al escuchar la necesidad, la carencia de Jerusalén. Él podía haber tomado esa oportunidad de decir, voy a armarme de un ejército y vamos allí a Jerusalén a restablecer. Él lo hizo lo correcto. Se humilló, oró, pidió misericordia y dirección. Amén. Nosotros que estamos dispuestos a hacer por el pueblo de Dios. Nosotros que estamos dispuestos para hacer por el pueblo de Dios, por las almas, por nosotros mismos, por los nuestros. Seguramente teniendo las armas haríamos lo imposible, pero no con nuestras fuerzas, no con carros o con caballos, dice la palabra del Señor, mas con su Santo Espíritu. Amén. Tenemos más chance para vencer. El pueblo de Dios no tuvo la oportunidad de salir hacia adelante gracias a la prudencia de un hombre que tuvo el coraje y la decisión. Esa decisión firme. En el contexto de nuestro texto base, dice la Escritura que, hermanos, se leía la palabra de Dios. El pueblo estaba escuchando atento a lo que, hermanos, la Escritura les decía. Y, hermanos, les narró todo lo que el pueblo de Dios hizo durante su peregrinar en el desierto. Podemos hacer estas mismas palabras nuestras. Caminaban con miedo, sí. En ocasiones lo hacían desbordados más por la emoción que por la convicción. Cometían fallas y muy graves, pero por esas fallas perdieron mucho la vida y otros quedaron en el desierto. Se les narró la historia de Israel, cómo en un momento dado, después de ver grandes hazañas, grandes obras, se inclinaban ante dioses, se inclinaban ante estatuas. ¿Qué es lo que sucedía en ellos? Reflexionaban ellos, pensaban ellos. Nosotros quizás tenemos 10, 15 años, 20 años, quizás un año en este evangelio. ¿Qué estamos haciendo?
¿Qué estamos haciendo, hermanos? Quizás estamos ya escuchando otras cosas, haciendo otras cosas, pensando en otras cosas, que en vez de pedirle a Dios misericordia, pedirle al Señor bondad, pedirle al Señor que el Señor nos guíe. Pero algo muy importante, lo que decía la palabra de Dios al principio de nuestra lectura: pero por tus muchas misericordias no los consumiste. Quizás por nuestras obras ya hubiéramos sido olvidados de Dios. Quizás ya el Señor no nos se acordara de nosotros, pero gracias a Dios porque se acuerda de nosotros. Gracias a Dios que se acuerda Dios de nosotros. Gracias a Dios porque todavía tenemos vida. Y al tener vida es porque Dios todavía se acuerda de nosotros. Tenemos salud, gracias a Dios, porque, hermanos, como les vuelvo a mencionar, es difícil ahorita que se enferme alguien y no hay para dónde correr. Pero gracias a Dios que tenemos salud. Y si llega la enfermedad, oramos y pedimos al Señor: Señor, sana y envía la salud, envía la sanidad. Dios es grande y poderoso. Quizás donde tú estás, hermano, hermana, quizás te sientas sola, te sientas ya abrumada, te sientas con deseo de salir, hermano. Ora al Señor, pídele al Señor fuerza, fortaleza. No estamos solos. Nehemías nos hace un recordatorio de lo que Dios y su bondad es tan grande para con nosotros. Necesitamos del Señor, sí, mucho, mucho del Señor. Y se acerca un momento en que, si Dios quiere así, si así el Señor lo permite, en 8 días, precisamente en 8 días, se celebrará la Santa Cena. Qué complicado, hermanos. Si en la historia de Israel se vivió momentos complicados en los cuales el pueblo, incluso el pueblo de Dios ya después de Jesucristo, ya la iglesia sufrió tempestades que quizás la cena del Señor no lo celebraban, quizás pasaban años y no lo podían celebrar debido a las persecuciones, debido a muchas tempestades que vivieron. Pero cuando lo hacían con mucha devoción, o escondidos en las cuevas, o escondidos allí en esos lugares donde nadie los podía ver. Hoy tenemos libertad. Amén. Hoy tenemos la libertad. Quizás por esta pandemia que ha venido al mundo, quizás, hermanos, pues ha habido restricciones, pero podemos hacerlo. Y el Señor nos dé la libertad, hermanos. Pero hagámoslo con esa convicción, esa emoción, con el deseo ardiente, el deseo ardiente. Y el Señor nos va a ayudar. Y esperemos que cuando regresemos y cuando nuevamente se abran las puertas de la iglesia, hermanos, lo hagamos con más entusiasmo, sabiendo que quizás para la siguiente que se vuelvan a cerrar, es porque la iglesia ya se fue con el Señor. Amén. El Señor nos ayude, el Señor nos dé la fuerza, la fortaleza, hermanos. El Señor nos dé el ánimo, hermanos, y que la palabra de Dios siempre prevalezca en sus corazones. Deseo, hermanos, que cantemos una alabanza que dice, bueno, es un coro, pero es una alabanza que nos ha animado, nos ha alentado. Y aquel